Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. La editorial universitaria del Ejército, en su tributo a Malvinas, tiene el honor de presentar al doctor Alejandro Amendo Lara, quien nos va a hablar y a referir de la heroicidad del equipo de combate Güemes y sus combates. Estamos ahora con el doctor, abogado Alejandro Amendo Lara, quien participó en un capítulo sobre táctica en la batalla de la historia, el tomo 2, y este segundo tomo aborda exclusivamente las grandes batallas libradas en suelo sudamericano, desde las guerras de la emancipación americana, hasta la gesta de Malvinas, que es el tema que nos está convocando. ¿Qué lo llevó a usted a investigar y escribir sobre Malvinas? Sí, el tema de Malvinas es un tema apasionante para conocer, para leer, para investigar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia contemporánea. Si bien, bueno, ahora estamos hablando a 40 años del conflicto, en ese momento cruzó a la sociedad argentina. Yo tenía 20 años. Siempre me gustó la historia militar, siempre me gustó estudiarla. Me devoraba los fascículos semanales que salían en los kioscos y en ese momento tomé conciencia con mis 20 años, estudiante universitario en ese momento, de que lo que estábamos viviendo era parte de la historia. O sea, lo que era el día a día, las noticias, lo íbamos a ver en los libros de historia en poco tiempo. Entonces eso me llevó a hacer un seguimiento de las acciones del conflicto a través de lo que se conocía en ese momento y una vez finalizado el conflicto, seguir trabajando, seguir investigando para conocer lo que realmente había sucedido. Entonces, Malvinas era parte de mi vida, era parte de lo que yo había vivido. Tenía conocidos, familiares que habían estado en las islas o desplegados en el continente, entonces fue una visión muy particular que, como decía antes, me llevó a tratar de conocer más lo que había sucedido. El título, el tema de su capítulo en el libro tiene un nombre muy particular: el equipo de combate Güemes y el combate en la altura 234. ¿Por qué eligió y qué significa ese tema? ¿Qué significa? Cuando me proponen participar del libro con un capítulo específicamente de Malvinas, dentro del grupo de investigación yo era el único que estaba trabajando con Malvinas. Mucha gente me decía, no, es muy cerca todavía, tenés que esperar más años. Y entonces yo siempre contestaba, ¿no? De que, bueno, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Wellington y Napoleón después del combate de Waterloo, que me lo iba a perder, iba a esperar 40 años, y entonces, bueno, yo decía, tengo los protagonistas, están vivos todavía, es historia muy reciente, y entonces, bueno, pensé en base al enfoque que se le daba al libro, aspectos tácticos, y sobre el ejército argentino, era que quería escribir respecto de Malvinas, pensé cuál había sido el primer combate que había tenido el ejército argentino en el cual vio cara a cara al adversario británico. Entonces, si bien ya el conflicto había empezado el 2 de abril, había habido acciones, era la primera vez que efectivos del ejército combatían frente a frente con el británico. Y después, bueno, lo que significaba, ¿no? Porque fue una acción muy difundida en ese momento, por lo que había significado. Se habían derribado helicópteros, habían presenciado este equipo de combate el desembarco en San Carlos, había dado la alerta, que era la misión que tenían, que se les había impuesto, y después la parte más épica, que un grupo de soldados al mando del subteniente Reyes logró evadir la captura de los británicos
y quedó en el área tratando de resistir para no ser capturados, no caer prisioneros. Mientras tanto, por otro lado, el teniente primero Esteban logra hacer un repliegue a pie, obviamente, por la turba malvinense, hasta que llega al establecimiento de Douglas Paddock y ahí pasa la novedad a Puerto Argentino y se le envían helicópteros para ser replegado a Puerto Argentino. Y su acción, él hizo el informe del equipo de combate, fue publicado tal cual, se transcribió tal cual en la Gaceta Argentina, que era esa especie de periódico que se preparaba en Puerto Argentino para difusión de las noticias y novedades entre las tropas argentinas. Y entonces se transcribió completo el informe del teniente primero Esteban para que sirviera de motivación a la tropa argentina de ver que los británicos no eran tan invencibles como se vendía a través de los medios británicos principalmente. Entonces, me pareció que era una historia que cumplía con el requerimiento que se había fijado para el capítulo, pero que tenía todos los condimentos para que llamara la atención y que sirviera también de inspiración para seguir escribiendo otros autores, otros investigadores, y también difundir cuáles fueron los valores, principios que guió a esos jóvenes oficiales con sus soldados, ¿no? Su profesión es la abogacía, pero su pasión evidentemente es esta, la historia, la táctica. ¿Qué le dejó, qué enseñanza le dejó esta investigación que hizo sobre Malvinas? Sí, por un lado, como decías, esto es una pasión. O sea, obviamente tengo mi profesión, tengo mi trabajo, entiendo que Malvinas es un sentimiento para el pueblo argentino. Esas son parte de mis discusiones con veteranos británicos, cuando tengo entrevistas con ellos. Y de alguna manera necesitamos conocer más. A partir del 2012 se abrieron gran parte de los archivos británicos del conflicto, en el 2015 se abrieron los archivos argentinos, con lo cual hay mucho más material para poder investigar, poder trabajar, para poder difundir, y cada vez que voy a los archivos me encuentro con más información. Me doy cuenta que lo que escribí hace muchos años para el capítulo de pronto puede ser complementado con mucha más información. Enseñanzas, principalmente la responsabilidad que significa escribir un artículo. ¿Por qué? Porque pasa a ser difundido, en este caso para EUDE, para una publicación del Ejército Argentino, con lo cual exige una rigurosidad mayor en lo que es la preparación del trabajo. Buscar las fuentes, ser preciso con las fuentes, y tratar de recoger cuáles fueron los valores que inspiraron a los oficiales y a los soldados en ese momento. De pronto encontrarse con un helicóptero que se le viene encima a los soldados, tienen que estar preparados. O sea, siempre tiene que haber una reacción inmediata, y esa la da el entrenamiento, la da la preparación, la da el ascendente que tenga el oficial respecto de sus soldados y el liderazgo. Entonces la historia del combate de la altura 2, 3, 4 implica desmenuzar y buscar esos valores para que no sea una mera anécdota el capítulo, sino que tenga alguna enseñanza también implícita. Doctora Amendolara, le agradezco su participación y también su pasión, que nos permite a todos conocer un poco más qué pasó en Malvinas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted.